Buenos días, bienvenidos a todos a esta charla que vamos a tener hoy tan especial con nuestro invitado de hoy que es Gil Sansón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, supongo que muchos de vosotros lo conoceréis y ya tendréis estaréis al tanto de lo que es su trayectoria y su labor, sobre todo en el ámbito sonoro. Así que nada, espero que tengamos aquí una charla muy interesante en la que podamos tratar muchos temas. Bienvenido, Gil, ¿qué tal estás? Muchas gracias, Frankie. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti por estar aquí. Pues nada, vamos a empezar si te parece. Voy a empezar con una pregunta, la típica, ¿no? Que muchas veces se suele lanzar, pero bueno, realmente me interesa saber, sobre todo teniendo en cuenta tu bagaje y teniendo en cuenta que, bueno, por lo que he tenido ocasión también de leer y de consultar, pues yo creo que te consideras un artista multidisciplinar, ¿no? Esa sería un poco Eso es correcto. exactamente. Entonces, lo que me gustaría saber en primer lugar es un poco cómo se producen a la hora de abordar la actividad artística, cómo se producen tus primeros pasos, digamos, cómo te vas poniendo en esa senda, en esas distintas sendas realmente, cómo empiezas en ella y cómo empiezas a andar realmente. Bueno, hay una cuestión que es una relación con la música que empieza desde que soy niño, inclusive desde antes de nacer, porque mi mamá fue de esa primera generación que leyó que si le ponías Mozart al bebé, el bebé iba a salir mucho más inteligente y mi mamá con audífonos me puso Oh, Mozart en el vientre. Este, y pues sí, curioso. No es curioso, simplemente es así. Después cuando escuché Mozart, ya estando en el mundo, lo reconocí, pues eso yo ya lo había wow. escuchado. Pues quizás no tenía la manera de decir, ah, sí, eso es tal cosa, pues, pero me sonó familiar. Entonces, de niño tengo esa cuestión y tuve la suerte de vivir en un hogar donde se apreciaba la música. Este, Claro. Mi papá en concreto era muy aficionado a la música de Bach y a cierto tipo de jazz como Dave Brubeck y cosas Claro, así, sí, ¿no? sí, 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 sí. Cool jazz, ¿no? Entonces, Digamos, sí, sí. cool, sí, cool jazz es ese que tiene mucho gancho, ¿sabes? Sí, 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 sí. Melódico y cosas así que parece más fácil de lo que es, en realidad es súper complicado. Ya, bueno. Pero, pero digamos que se va, voy, de niño voy absorbiendo ya complejidad musical, pues sin problema, pues sin nunca ni siquiera pensar, wow, qué difícil es, nada, absorbiendo, ¿no? Este, pero no era mi expresión, no era mi expresión, la música no era mi expresión, sino hasta que llegué a la adolescencia. Este, Antes de eso mi expresión era visual, era con el dibujo y Claro. sobre todo con una cuestión muy narrativa, pues yo me dibujaba historias y era un poco, digo, a lo mejor mi experiencia es parecida a la de cualquiera de mi edad, más o menos Sí, de esa generación, los calquitos y cosas así, donde sí, 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 o sí. sea, la experiencia interactiva sin computadoras era otra Claro, cosa, es que pues era otro tiempo también. Sí. era otro tiempo, ¿no? Entonces había mucho más tiempo, o sea, la escucha pasiva no era realmente pasiva, pues, o sea, era otra cosa, pues. Este, pero sí en mi adolescencia, creo que pasó pues como con una toma de conciencia de lo que era el poder del rock, El de la rock, música claro. rock, Sí, 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 sí. el rock. Este, que en mi caso fue esa, yo escuchaba música clásica, Haydn, Mozart, Bach, Wow. o sea, de Tchaikovsky no pasaba, pues hasta ahí, pues y cosas así como que eran como que, o música pop como ABBA, pues estamos hablando Claro. de que es música que es totalmente consonante, totalmente tonal, ¿sabes? Este, pero bueno, pasó eso, pues descubrí, en mi generación le cayó, una banda que le cayó a mi generación como una pared de ladrillo, que es AC/DC. Hombre, claro, sí, sí, sí. Vamos, y yo también la escuché Entonces, en su tiempo, sí, sí, claro. Cuando uno empieza en esas ajá, lides, sí, sí, es una de las bandas referencias, claro que en- más, sí, sí.
Entonces en mi caso fue con Claro. AC/DC. Fue una cosa así, yo iba al colegio y el colegio, todos mis compañeros hablaban de AC/DC, yo decía AC/DC, que sí. Entonces entonces además era una cuestión, había una imagen, había como todo un glamour, Sí, o sí, sea, sí. era peligrosa, era una música Del peligrosa, diablo, claro, Highway to ¿sabes? Hell con la cuerno y demás, claro. Exacto, entonces hay una cuestión ahí como que allí, nuevamente yo como que me reencuentro como con esa especie como de la magia de la música que Sí, es sí, sí. como en cierta manera extramusical, ¿no? Claro. Y entonces ahí descubro cosas que son como Black Sabbath, Sí, cosas sí, así, sí, bueno, sí, y con sí, Black sí. Sabbath fue una cosa Black así como Sabbath. que, Sí, sí, sí. wow. Entonces, eso a partir, bueno, eso me va llevando, pues como que, entonces es como que hay como que una búsqueda de esa sensación de wow. Entonces esa sensación de wow ya no te la transmite la misma banda porque ya te familiarizaste con ella. Claro. Entonces entonces te dicen, no, vete a la fuente. Bueno, ok, está en la fuente. Después, en mi caso era, bueno, primos mayores que yo o hermanos de mayores de amigos míos contemporáneos que tenían colecciones de discos Claro. en vinilo, ¿no? Entonces yo agarro y veo, por ejemplo, a Genesis. Entonces veo la portada de Nursery Crime. Y ya la portada es una cosa así que hay toda una historia. Sí, sí, sí. Entonces, con el tiempo lo que me ha pasado es que por esa senda que yo transité, me he ido dando cuenta que la mayoría de la gente no recorre esa senda. La mayoría de la gente recorre una senda de ceñirse a lo familiar, a lo que se parece a lo que le causó ese primer impacto, ¿no? Sí. Entonces, definen la música que le va a gustar por el resto de su vida en su etapa adolescente. Sí, sí, Su sí, grupo sí. favorito va a ser The Smiths, ¿sabes? Y ese tipo de cosas. Para mí no era así. De hecho, yo lo que buscaba era la experiencia musical que no era una cuestión de estilo, era una cuestión de el mundo que se me abría. Claro. Con esa propuesta musical. Sí, sí, sí. En cambio, yo veía que la gente rechazaba propuestas como las de Genesis justamente por lo que estas propuestas ofrecían, que era algo totalmente novedoso y una especie de mundo que no sepa, o sea, que es una especie de mundo contenido en sí mismo. Sí, 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 sí. Cuando la mayoría de la gente más bien prefiere como que expresiones musicales que lo relacionen con el mundo, de alguna manera, y digan, bueno, esta es mi música y yo estoy aquí en este estadio con estas 40.000 personas coreando estas canciones de Oasis que todos no sabemos. No, o sea, ojo, que tengo 53 años, algo he rodado en esta vida, ¿no? No, hombre, claro, supongo. Y mi experiencia es totalmente autodidacta en todos los sentidos. Sí. En ese sentido, o sea, yo no se me han pegado como costras que se le pegan a mucha gente en lo académico, por un lado, y por otro lado, o sea, como estoy muy consciente de las lagunas de mi conocimiento por el hecho de no tener una educación formal. Sí, 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 sí. Entonces, eso es algo que me permite decir, bueno, la ventaja en este caso es que yo me voy a morir estudiando, pues. Esto no es un proceso que termina, yo nunca me gradúo, ¿sabes? Entonces, eso de alguna manera, eso me mantiene alerta, ¿no? Por mucho tiempo, hasta que yo no me fui a vivir a Nueva York, la música era un hobby, o sea, porque las artes visuales era mi intención, mi interés principal. Y lo siguió haciendo durante mucho tiempo, hasta el punto que yo todavía sigo haciendo arte visual, performance, toda una cantidad de, ¿sabes? La música, digamos que es como que tiene preponderancia por una razón muy sencilla. De alguna manera, servir a la música tiene más sentido que servir al arte, sobre todo en esta época. Sí, 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 sí. O sea, en el sentido, si tú ves a la música, si lo usáramos, digamos, de alguna manera, el término platoniano, de alguna manera. O sea, tiene más sentido para mí servir a la música que servir al arte. O sea, el arte es el mundo, el arte se convirtió en el mundo del arte, y el mundo del arte es una cuestión muy, muy reglamentada, alimentada por una cantidad de cosas de marca, sí, sí, sí. Obedece a una... análisis post Walter Benjamin, toda una cantidad de cosas, ¿no? O sea, entonces no tiene esa pureza
que tiene la música. En la música hay una pureza espiritual, digamos, es como disciplina, tiene como que más sentido, me parece a mí, que el arte. El arte es más una expresión, pues, y entonces lo que me pasa es eso, pues como artista yo seguí toda la senda del modernismo hasta sus últimas consecuencias. Y la última consecuencia era la desmaterialización del objeto y el conceptualismo total y absoluto. Sí, sí, sí. Entonces yo lo seguí hasta ese punto y eventualmente me topo con la obra de Luz y Guattari. Gilles Luz y Félix Guattari. Claro. Sí, con esa obra me lleva a mí o sea, ahí todos los modelos con los que se trabajaba previamente, inclusive la rama del modernismo, todo eso ya se convierte, o sea, no es que desaparece, sino que te das cuenta que estás tratando de aplicar un modelo a un fenómeno y no has podido explicar el modelo porque no has podido explicar el fenómeno porque el modelo no funciona, claro. Sí. El modelo no funciona. No funciona. Exacto. Entonces, es lo que digo, o sea, llega un momento que, o sea, con Deleuze y Guattari yo entiendo que, mire, yo no tengo que ponerme a estudiar a Hegel ni a entender a Hegel para refutarlo. Sí, o sea, porque puedo refutar a Hegel de una manera muy sencilla, entendiendo que, mira, Hegel construyó un edificio hermosísimo, genial, sobre un presupuesto que es incorrecto. O sea, que no, digamos, no es que es incorrecto, sino que está comprometido por una lógica y una moral cristiana. Y ya eso de alguna manera no es que lo invalida, sino lo compromete. O sea, esa cuenta nunca va a cuadrar. Y Hegel va a seguir siendo estudiado dentro de 2000 años. No, seguro que no. Nadie lo va a entender porque no cuadra. O sea, ese modelo maravilloso, tan amplio, que lo abarca todo, no es aplicable a la realidad. Entonces, ahí la cuestión pues me pasó por eso. Entonces, yo digo, ¿cómo puedo yo mantener este conceptualismo estricto y no es mantenerlo por una cuestión de principios, sino de que las acciones tienen consecuencias. Entonces, eso para mí es importante. O sea, yo veo que el posmodernismo trató de meter de contrabando, o sea, trató de pasar por, o sea, obviar eso, de que las acciones tienen consecuencias. Entonces se empezó a tratar de buscar una experiencia de que no todo, la experiencia histórica hasta ahora es válida y puede ser combinada y recombinada de 1000 formas. Claro. Y lo único que importa es que sean estéticamente satisfactorias. Eso no es así. Eso es posmodernismo mal entendido, en lo que a mí respecta. Posmodernismo para mí significa entender que el discurso modernista, que era lineal y que se basaba en el modelo de raíz, tronco, ramas, ese modelo pues arborescente, no claro, sí. El modelo arborescente no funciona, pues porque no funciona así, porque el modelo es el rizoma. Entonces, si el rizoma es el modelo, entonces las consecuencias del modernismo tienen que ser vistas de otra forma, pues, o sea, tienen que ser adaptadas a nuevos modelos, ¿sabes? Entonces, empecé yo mi práctica artística y la musical empezó a guiarse bajo el principio del esquizoanálisis. Entonces, con el principio del esquizoanálisis, yo pude seguir haciendo obra gráfica, obra visual, performance, inclusive la forma los elementos formales de mi música cobran la actual dimensión, pues, porque lo que me permite, pues, el modelo rizomático me permite tener la armonía de Robert Schumann dentro de una lógica formal que es la de Sol Lewitt, que es una forma desplegada de forma lógica, pero el contenido no es lógico. Entonces hay una cantidad lo que me permitió también trabajar con Lance Olsen de la manera en que trabajamos, pues, porque Lance no es músico en el sentido
tradicional del término. Y sin embargo, a nivel musical, Lance es uno de los artistas más estimulantes con los que yo he trabajado. Entonces, no tiene sentido, o sea, yo imponer una especie de lógica musical a mi trabajo con Lance. Lo que pasa es que lo que hago es que, como ya no hay dialéctica, entonces no tengo que escoger entre esto y lo otro. O sea, allá yo puedo trabajar en mi música, y de hecho cuando trabajo con Lance, muchas veces lo que hacemos es una especie como aquí la palabra en español no la tengo muy fresca, pero composting. Sí, como compostaje, sí, como distintas capas de compostaje. Creo que es compostaje. Exactamente, compostaje. Entonces, con Lance yo trabajo un poco con compostaje. Sí. Entonces, esa es una de las... Eso es lo que te decía, que si yo trabajo con Lance, yo necesito o sea, trabajar con Lance significa desarrollar una heurística muy concreta para trabajar con este artista tan particular. Entonces yo tengo una heurística diferente con cada, o sea, yo desarrollo una heurística con cada artista con el que trabajo. Con algunos artistas, trabajar significa horas y horas y horas y horas de conversación para delinear y delimitar áreas comunes de pensamiento pero con Lance absolutamente, Lance y yo no hablamos nada. Lance y yo simplemente nos ponemos a trabajar y ya. Yo le digo a Lance, me dice, mira, la cuestión es esto, toma esto, haz lo que quieras con esto, corta, pega, elimina, tal, lo que te dé la gana, haz con esto lo que quieras. Y trabajamos básicamente, nos planteamos como una especie de retos, justamente eso, para que cada nueva propuesta no sea una repetición de fórmulas viejas, porque también lo sabemos, pues tanto Lance y yo sabemos qué funciona y qué no funciona. Entonces, digamos que, bueno, afortunadamente no estamos en la situación de tener que producir chorizos que se venden como rosquillas, ¿no? Porque si eso pasara, tendríamos probablemente que trabajar en piloto automático, en piloto automático, ¿no? Pero afortunadamente no es así. Entonces, con cada proyecto nos planteamos una especie como de brief diferente, sabiendo que, bueno, o sea, qué tipo de brief, o sea, más o menos, o sea, entendiendo de forma instintiva que estamos desarrollando un lenguaje propio, que la suma es mayor que las partes, y una cosa muy importante que es confianza total y absoluta en la capacidad artística del otro. Y en el criterio, sí. En el criterio. Yo confío, o sea, hay una confianza total y absoluta de que la otra persona no está trabajando en piloto automático, que la otra persona está igual que uno, tratando de dar lo mejor de sí. Entonces pasa eso, que tenemos una especie como de una manera de trabajar que no es transmisible. O sea, no podríamos explicar cómo trabajamos, porque la manera de explicarlo es que, en mi caso, la manera de explicarlo sería que yo hago esquizoanálisis, ¿no? Entonces, esquizoanálisis me permite extrapolar conceptos de la pintura y llevarlos al sonido. Que eso, digamos que, para ponerlo de alguna manera en dos platos, eso sería lo básico, la manera básica de describir lo que yo hago con Lance. Trabajar con Lance me permite extrapolar conceptos de la pintura. Claro. E inclusive con Lance me pasa algo muy curioso, que es que yo una de las razones por las cuales yo no pinto, yo dejé de pintar, es que me di cuenta que había un pintor como Lance que estaba pintando las pinturas que a mí me gustaría ver. Porque yo cuando pintaba, básicamente lo que yo estaba haciendo era pintar las pinturas que yo quería ver, que no existían porque nadie las hacía. Claro. Habían cosas que quería ver que nadie estaba haciendo. Entonces me tocaba hacerlo a mí. Con la música me pasa un poco igual.
que es así de sencillo, como que hay una música que yo quiero escuchar que nadie está haciendo y la tengo que hacer yo porque más nadie la va a hacer. Pero con Lance me pasó que su pintura, mientras Lance pinte como está pintando, yo no necesito pintar porque las pinturas que yo quiero ver, Lance la está haciendo él, claro. Wow. Había también otra cosa que el proceso de trabajo con Lance, al extrapolar metodologías pictóricas. Entonces yo digo, bueno, pero si, por ejemplo, Cy Twombly, él agarra y en su cuadro de repente decide que el elemento que falta es escribir la palabra lepanto. Y escribe lepanto. Entonces, lepanto es una palabra, pero a la vez es un elemento pictórico. Claro. Entonces, si yo estoy trabajando el sonido y estoy extrapolando elementos pictóricos y metodología de la pintura, porque viene de mí, porque yo pinté por muchos años y yo lo estoy, o sea, simplemente no está saliendo de mí para entrar ni está mediatizándose, sino de un aspecto, de un compartimiento de mi cabeza está pasando, se está comunicando con otro. Y eso está dando un resultado. Empezó justamente con mi trabajo con Lance. En ese disco de Works on Paper, porque ese disco, ¿cómo trabajamos ese disco? Él me pasó unos trabajos y me dijo, estos trabajos yo los estaba usando como partituras gráficas. Entonces, bueno, entonces dámelo que yo las voy a utilizar como partituras gráficas. Y voy a hacer algo totalmente diferente a lo que tú harías. Sí. Entonces, él me dio una partitura, que la partitura tiene una serie de imágenes a color, que son como fragmentos de un sketchbook. Y en ese sketchbook, entre otras cosas, o sea, eso se fue convirtiendo poco a poco en una partitura. Esa partitura tiene hasta textos. Entonces, yo dije, bueno, no voy a utilizar solamente los gráficos, sino vamos a utilizar los textos. Vamos a usar estos textos también. En una de las realizaciones de la partitura, utilicé el texto, solamente una frase de ese texto, y la canté. La frase Sailing in Concrete. Sailing in Concrete, sí, que se repite, sí. Entonces, esa cuestión, esa frase, como elemento pictórico, empieza a jugar en mi cabeza, revolotear, pues, de alguna manera. Porque entonces determinó inclusive hasta el título de mis obras. Por ejemplo, Works on Paper. Es un juego de palabras también. Claro. Que significa tanto como trabajo en papel como funciona en papel, claro, sí. Así como, entonces eso también, eso me interesa también, porque Sailing in Concrete también es una metáfora poderosa, ¿no? Sí. Navegar en concreto, también tiene ese doble juego de palabras, ¿no? Como trabajar en concreto, de concreto armado, claro. O sea, como navegas en concreto, caminando o rompiendo el concreto con un rompeconcreto. Un barco rompeconcreto como si fuera un rompehielo. Sí. O sea, ese tipo de cosas, si tú juegas con eso... Sí, le puede dar mucha vuelta. Sí. Entonces la cosa empezó a... Sailing on Concrete. Empecé yo mismo a cantarlo en la ducha. Así, inclúyelo, porque es parte del proceso, claro. Inclusive es parte del proceso de Lance. Porque Lance agarra recortes de prensa, o sea, fotografías. O sea, es así como que, mira, deja que, o sea, empápate de todo lo que propone Lance de manera de trabajar que es tan poco ortodoxo. Claro. Porque aquí aparecen toda una serie de maneras de trabajar, de unas posibilidades, que para mí, alguien que tiene además experiencia y una experiencia dentro de la pintura, sí. Es perfecto. Entonces pasó eso. Con lo otro, era que yo quería, con la otra realización, yo sí quería el texto completo, pero no en mi voz, porque no sentía que mi voz iba a poder. Primero, primero iba a estar el factor del acento. La gente iba a quedarse con el acento
el énfasis iba a estar en el acento y no en el contenido de lo que yo decía. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que yo sabía que Alan tiene una excelente voz. Sí, Una sí, voz sí, en la off, verdad. excelente. Nada, pues le dije, le pasé el trabajo, se lo pasé a Alan, que lo hizo Increíble, sí, sí, maravillosamente sí, sí. y quedó la obra maravillosamente. Entonces, todo tiene que ver con eso. En el momento en que tú dices, si asumes que todo es pintura, si asumes que todo puede ser música, entonces realmente pueden pasar muchísimas cosas. Sí. Muchísimas cosas, y lo peor que puede pasar es que pruebes y no funcione. Claro. Entonces, en este caso, lo que pasaba era que, bueno, claramente, Lance y yo tenemos buena estrella. Quiero decir, nuestro proyecto tiene buena estrella en el sentido de que la gente se da cuenta, la gente lo aprecia, y cada vez que intentamos algo nuevo, conseguimos finalmente quien le dé salida, ¿no? Cuando yo saqué el disco Impostor Syndrome, Sí, con el Full cassette Impostor Spectrum, sí, sí, Syndrome, el primero. yo, una parte de mí, por el gran esfuerzo que yo le puse a ese trabajo y por el hecho de estar consciente de que hay aspectos de ese trabajo que tienen de alguna manera, pueden extrapolarse a músicas con mayor alcance. Yo, de alguna parte de mí muy ingenua, que tú dices, bueno, espero seguir conservando esa ingenuidad porque tenerla todavía a los 50 años es un logro, bueno. es un logro. Pero Sí, sí. una parte de mí, de mi ego, o probablemente mi ego estaba esperando que ese disco iba a tener una repercusión importante. Y no la tuvo, no la tuvo. O sea, el disco, los famosos gatekeepers lo ignoraron y pasó por debajo de la mesa, no tuvo ni un solo review. O sea, que uno dice, bueno, ok, fíjate tú cómo estamos en esta época, ya uno no está esperando que el disco se venda, pero estás esperando que por lo menos tengas alguna reseña, ¿no? Sí, sí, algún reconocimiento de algún tipo, sí, sí. Entonces, no, recibí reconocimiento, a nivel una mención, personal, claro, sí. de amigos que sí, que le había gustado, tal, pero sí. No. Entonces, eso me causó un conflicto y o sea, porque me di cuenta que, bueno, que yo pensaba que yo iba a poder lidiar con mi síndrome del impostor con este trabajo, pero lo que ocurrió fue que ahora lo tengo por partida doble. Entonces pasé unos buenos 6 meses como de revisión introspectiva, mira, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Yo por qué hago esto? ¿Por reconocimiento? ¿Por qué estoy haciendo yo esto? Porque esta reacción tan tibia a un esfuerzo al que yo le puse mucho, mucho trabajo, tiempo, sí, claro, y dedicación, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por reconocimiento? Porque si lo estoy haciendo por reconocimiento, entonces a lo mejor no estoy siendo honesto conmigo mismo. Entonces, bueno, tuve toda una cuestión, entonces después dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a redoblar la apuesta. Vamos a redoblar la apuesta, así de sencillo. Entonces, en ese momento yo entendí que yo no tenía entre mis manos un trabajo, sino una trilogía. Sí, wow. De hecho fue así. Vamos a redoblar la apuesta. ¿Con qué? Con una trilogía. O sea, es algo así como que si te ignoran, hazlo de tal manera que sea muy difícil ignorar. Que te ignoren de nuevo, claro. Entonces, insiste. Exacto. Entonces decidí irme por este lado. Entonces, con este otro trabajo pasó algo muy interesante, que nuevamente, como yo estoy haciendo esquizoanálisis, yo estoy aprendiendo sobre quién soy, por qué hago música con estos trabajos. Este trabajo que es la continuación es diferente al anterior en muchos aspectos. Por eso es que es el título Confirmation Bias. Claro.
porque va a confirmar tu perjuicio. Si te parecía que Hillsong Song estaba tirando flechas sin saber para dónde, a ver a qué pega, entonces con este tienes confirmado esa sospecha total y absolutamente. Si te parecía que no, que Hillsong Song encontró una senda interesante de donde pueden salir cosas muy interesantes, este trabajo también lo confirma, y al mismo tiempo haciendo cosas, pues, entendí que había uno, o sea, que yo tenía que abordar un poco esta serie o sea, en principio todo era el primer trabajo es muy, ¿cómo decirlo? Como es una palabra en inglés, earnest. O sea, porque se me ocurre la palabra cándido, pero no, cándido no es no exactamente. Un poco diferente. Sí. No es exactamente igual. Primero es muy earnest. Entonces es así como muy, o sea, las emociones son a flor de piel, ahí no hay disfraz. Pero entonces en el segundo me di cuenta que de las emociones que me generó o sea, la indiferencia al primero, había una especie como de cinismo, que yo decidí que era interesante explorar también musicalmente. Entonces, allí aparecen combinaciones improbables que no están en la primera. Claro. Aparece un componente rítmico que no aparecía en la primera. Cierto, sí, sí. Claro. Y además una especie como de... Mientras estaba trabajando también se coló en el proceso de pensamiento una cierta nostalgia de la segunda mitad de los años 90. ¿Te acuerdas de la electrónica? Sí. Ese momento de la mitad de los 90, sí, explosión de la claro. Electrónica tan maravilloso. Sí, sí. Cuando nace el techno en Berlín, por ejemplo, a principios de los 90, luego cuando... Sí, sí. Eso, o sea, ahí va todo, por supuesto, desde Tresor hasta cosas más... Basic Channel, por ejemplo, la Hard Wax, sí, sí. Chain Reaction, sí, también, sí. Pero eso también después se pasó como que a este tipo de música que es más hacia la música mía, que eran cosas así como claro. Microstoria, Mouse on Mars, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se colaron de una manera que terminaron estando presentes en el disco, solo que se mezclaron con otras cosas, pues se mezclaron con improvisación electroacústica. Sí. Y entonces además también entendí que, o sea, aparte de la manera de si yo ya había establecido con el primer trabajo, que de alguna manera es un poco parte del aprendizaje de mi trabajo con Lance, que es que yo puedo trabajar el collage a nivel sonoro como si fuera, o sea, utilizándolo, o sea, no hay un cambio de categoría de música a lo visual, es collage. Y el collage es un término que se puede aplicar a la música y a lo visual. Entonces, partiendo de ese presupuesto de que collage es un término previo a la acción, es un concepto previo a la acción. Eso es, o sea, ya no hay, se puede extrapolar al sonido sin necesidad de ir a justificarse. Porque se justifica a sí mismo. Entonces no hay necesidad de un proceso de integración, sublimación, ni nada de esas cosas. Se puede trabajar a sí mismo, simplemente por contraste. Y bueno, con todos mis referentes visuales, pero aplicando simplemente al sonido. Entonces allí aparecen toda una cantidad hay una necesidad de amalgamar. No hay necesidad de fusionar, sino simplemente, mira, aquí está ocurriendo estos sonidos que son... Cualquier persona que conozca la improvisación electroacústica los va a reconocer como provenientes de ese ámbito, junto con otros sonidos que provienen de otro, pues inclusive de hecho la programación de batería, tal cual como la trabajé en esas instancias donde aparece en Confirmation Bias, es una aplicación, es una drum machine online, de uno de los músicos de SND. ¿Te acuerdas de SND? No recuerdo el mismo. No recuerdo el mismo. Bueno, ellos vienen de esa cuestión de la electrónica de los 90. Sí. Cuando se dejó de enfatizar el bombo y la caja. Claro. ¿Sabes? Cuando empezó la cuestión a randomizarse y a... Entiendo.
eso cuando empezó a ocurrir todo eso, o sea, que para mí se volvió muy interesante cuando me empezó el drum and bass y este tipo de cosas, sí, ¿no? claro, claro. Este, este, y Square Pusher y esa gente que empezaba como a hibridizar las cosas, ¿no? Bueno, empezó por ahí, bueno, y en la cuestión de microhistoria, esas cosas así, era simplemente con el hecho de que estuvieran en la misma cabeza, viviendo en la misma cabeza, ya les daba de alguna manera vía libre permiso para coexistir simultáneamente en un ámbito. Entonces también pasó eso, que el cinismo con el que yo estaba abordando esta producción me liberó de alguna manera una serie de bloqueos mentales. Y al mismo tiempo me permitió trabajar la parte de contenido de las letras. También me permitió incluir elementos donde yo podía hacer las dos cosas, muy, muy sincero en mi expresión, y al mismo tiempo podría intercalar un elemento totalmente total y absolutamente cínico, propio el cinismo como digamos, el cinismo del pobre. Sí. De hecho, bueno, como comienza el disco diciendo, no sé si esto es una buena idea, probablemente esto es una buena idea, y ya eso como que justifica de hecho todo lo que va a venir. Dice, no sé si es una buena idea, pero sí, yo voy a hacerlo, voy a intentarlo, claro. Sí, pues, es así tal cual. De hecho, es esa cuestión el primer track se llama Cards Facing Up, así como, mira, estas son mis cartas. Y el cartaje, más de lo mismo. Esto es más de lo mismo. Al mismo tiempo, no es más de lo mismo, por razones obvias, porque hay elementos que no estaban antes, pero es más de lo mismo. A veces es un problema con la música experimental que tiene esa cuestión del solipsismo, ¿no? Sí, el de estar encerrada sobre sí misma con una serie de... Sí, es posible. De hablarle, de predicarle al coro y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es interesante, bueno, por lo menos en mis experiencias, cuando presento música, cuando he presentado obras experimentales ante un público, por lo menos aquí en Caracas, una parte pequeña del público tiene una idea, el resto está viendo a ver qué, o sea, realmente no tiene ninguna expectativa. Claro. Entonces, claro. Eso de que la persona no tenga ninguna expectativa, para mí eso es maravilloso, valioso, valiosísimo. Muy valioso, muy valioso. Porque eso te permite, tú sabes que la reacción que tenga la persona va a ser genuina, no va a ser una reacción de que... condicionada a mí esto me tiene que gustar porque políticamente se alinea con mis convicciones, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Nada de esto está presente. Entonces, esa ha sido mi experiencia, que en principio la gente tiene que hacer una especie de ajuste de su percepción, porque dice, ok, estos son pocos sonidos, estos son sonidos discretos, pero hay una cantidad, y esto no, probablemente aquí no va a haber ningún drama, así, aquí probablemente todo esto va a ser más o menos así como aparenta ser en este principio. Entonces, claro, hay personas que dirán, no, esto no es para mí, pero hay otras personas que dirán, vamos a ajustar mis percepciones de acuerdo a lo que está pasando. Y cuando lo hacen, se dan cuenta de que sí, pues fíjate, sí se puede, porque estas dos personas que estaban aquí enfrente lograron mantener mi atención durante todo el concierto con estos sonidos. O sea, en algún momento yo dejé de esperar que aquí pasara una manada de elefantes, o sabes, o que llegara algo que me sacudiera hasta mi cimiento. Sabes, yo aquí lo que estuve fue en una situación donde se me presentaron unos sonidos sin aspavientos, sin espectáculo, se presentaron de forma respetuosa, se le dio a cada sonido su espacio, su dignidad. El sonido de repente mundano ocurría más o menos, o sea, se recontextualizaba dentro de esa... La cuestión de la percepción, pues, que es lo que pasa cuando yo ajusto mi percepción. O sea, es una cuestión, no solamente es sensorial porque le pasa al oído, el oído empieza a ecualizar de alguna manera diferente. Claro. Porque ya sabe que, bueno, no tengo que, aquí no me van a hacer brincar de mi asiento en ningún momento. Pues. Entonces, esa cuestión de lo que es la percepción de la gente, lo que la gente lleva previo al concierto, todo ese tipo de cosas, yo me he dado cuenta como artista que en la medida en que yo limpie mi propuesta de ruido, o sea, en el sentido de narrativa,
mensaje, ¿sabes? Sí, Ese tipo de sí, cosas. sí. La medida en que yo limpio mi trabajo de todo eso, el trabajo tiene la posibilidad de llegarle a una persona, a la persona Sí. que no está emocionalmente invertida en la música experimental, Sí. sino que dice, bueno, vamos a darle una oportunidad a ver qué tal. Entonces digo, esa gente no solamente hay que cultivarla hasta cierto punto, ¿no? El artista debe ser lo que siente que debe hacer y ya. Y ya, O sea, y no, ahí no tiene que pedirle permiso a nadie, nada, de ninguna manera, ¿no? Pero una conciencia del papel que cumple el espectador en la música es importante, pienso yo. Porque si no es, bueno, pasa eso, es el solipsismo, ¿no? A mí me pasa, o yo soy el principal oyente de mi obra. O sea, y la persona que levanta el pulgar o lo baja. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que piensen los demás. De hecho, más bien lo que me pasa es algo bien curioso, ¿no? Las obras que yo considero que son mis mejores obras, pues suelen pasar por debajo de la mesa sin que nadie les preste mucha atención. Este, entonces, bueno, eso no depende de mí. No, Yo claro, las por hago, supuesto. yo las hago y cuando las hago tomo ciertos aspectos que yo considero que son rescatables del modernismo. Uno de ellos es eso de que eso de botar la fórmula una vez que se terminó la pieza, me parece interesante, porque obliga a una rigurosidad intelectual que pierdes cuando dices, no, pero es que a mí me sale así, el feeling, lo que importa es el feeling, y cuando vas a ver, estás repitiendo cliché tras otro. Sí, 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 sí. Entonces, eso para mí es importante, ¿no? Porque entonces yo quiero saber cuál es mi lenguaje musical. O sea, mi lenguaje musical no son mis licks, ¿sabes? Eso es otra cosa. O sea, los licks son cosas que, bueno, tú dices, esto funciona y si lo suelto, a la gente le gusta. Y me sirven para improvisar, ese tipo de cosas cuando no sé qué hacer, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero si tú estás realmente escuchando en la improvisación, si todos los músicos que están improvisando están escuchando, ahí no hace falta licks, para nada. De hecho, ahí más bien el músico busca cómo expandir su lenguaje, porque está en una situación que se lo permite, o en una situación que le permite contextualizar elementos de su sonido que no caben en otros contextos. Entonces, allí en ese sentido yo sí digo, es importante, o sea, es importante sobre todo en la composición, porque si yo hago las dos cosas, improviso y por otro lado, o sea, digamos que no son polaridades. Claro. Porque decir que son polaridades me parece es incorrecto. Digamos que son extremos de un gradiente. Y en el interín caben todas las gamas, ¿no? Desde la composición estricta hasta la improvisación total y absoluta, ¿no? Entre todo y eso, bueno, hay forma intermedia, híbrida, sí, claro, por supuesto, todas las que uno se lo puede imaginar. No hay distinción, sino digamos que lo que hay es que artistas que dicen yo me voy a centrar en este área en concreto. Entonces, para mí lo interesante es como artista, es decir, yo dispongo de todo este gradiente. Este gradiente está a mi disposición siempre que yo lo necesite. Claro. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que entonces hay problemas musicales concretos que requieren soluciones musicales concretas. Sí. Entonces, si quien te pide, digamos, un pianista clásico te pide una obra, tú no le vas a dar una secuencia de acordes y decirle que improvise. O sea, porque no funcionaría, pues esa persona no está entrenada para eso. De la misma manera, si quien te pide la obra es digamos, por ponerte un ejemplo, es un contrabajista de música experimental y de improvisación electroacústica, darle una serie de instrucciones súper determinadas sobre lo que tiene que hacer tampoco tiene mucho sentido porque tú no estás aprovechando lo que esa persona tiene para ofrecer. Sí, entonces, en ese sentido, así yo veo que el problema de la composición es ese. O sea,
la composición puede venir de eso, de un problema que puede ser eso, una solución musical a un problema que te está presentando un músico o un grupo de músicos, que puede ser un concierto la semana que viene en tal sitio y los instrumentos son eso, contrabajo, flauta y guitarra. Entonces tú dices, complicada combinación. Vamos a ver qué se puede hacer. No puedo poner, o sea, yo tengo que buscar algo muy abierto, tengo que buscar el área común de esos instrumentos y tratar de explotarla porque no tengo una semana. Pues. Entonces, y estos tipos improvisan. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Es darle, lo más que puedo hacer es asegurarme de que lo que yo les dé, o sea, la señal para ellos empezar, sea, o sea, los lineamientos sean lo suficientemente sólidos y bien planteados como para que la música que resulte sea eso, pues una mezcla de esos problemas que, o sea, los músicos me presentan a mí una serie de problemas formales. Yo a ellos a su vez les respondo con otra serie de problemas, ¿no? Que yo creo que ellos pueden resolver. Al tener yo claro eso me ha permitido a mí, por ejemplo, situarme, no solamente situarme, sino reconocerme como compositor dentro de un contexto que no era posible hasta que unos europeos decidieron que era posible. Van der Weisser, sí, sí, sí. Van der Weisser permite, como ningún otro concepto musical, en lo que a mí respecta, en mi experiencia, una especie de tabula rasa, que no es una tabula rasa que no echa por tierra el viejo lenguaje, pero que de alguna manera dice, bueno, a partir de aquí, a partir de este rasero, personas que antes no hubieran, o sea, inclusive habrían tenido problemas para decir, mira, yo seré compositor, porque yo tengo estas inquietudes, pero no, los compositores son gente que es así asado, que hace esto y esto. Yo no hago nada de eso. Entonces, yo no puedo ser un compositor. Van der Weisser, de alguna manera, preparó el terreno para que una persona diga, me compré un piano ayer. Ayer estuve tocando el do central 50 veces. Y le di, hasta que sentí que podía tocar el mismo do de 5 maneras diferentes. Entonces, si yo quisiera componer una pieza musical basada solamente en do, o sea, si esta persona le pregunta a Antoine Boiguer si sentarse a pensar si es posible una pieza que sea solamente con do y que tenga todo un discurso y que tenga una validez musical y formal solamente en base a repeticiones de una nota con diferentes acentos y énfasis. Antoine Boiguer probablemente le diría que lo que está haciendo es pensar como un compositor y que un compositor es una persona que compone música, así de sencillo. Si tú compusiste una pieza musical, por lo menos en ese momento eres un compositor. Que a lo mejor decidas que eso no es tu carrera, o sea, a lo mejor, o sea, la carrera es otra cosa. O sea, lo que siento yo que plantea Van der Weisser es que en ese punto cero, a partir de allí, se puede empezar a componer, a partir de allí se pueden empezar de alguna forma a revisarse, replantearse todos los aspectos de lo que es la gramática musical. O sea, por ejemplo, eso, o sea, lo que estaba diciendo, lo de la pieza solamente con un do. Suena como un ejemplo extremo, pero fíjate tú lo que yo, bueno, voy a hacer una pieza solamente con tríadas. Que no tenga un discurso, que no tenga un preludio, que no tenga una dinámica, que no, o sea, que tenga la misma dinámica siempre, o sea, que yo... O sea, de alguna manera, Van der Weisser me permitió hacer este tipo de cosas. O sea, yo sentí, o sea, así como Morton Feldman acreditaba a John Cage
no como alguien que le enseñó a hacer música o que le dio clases de composición o sea, lo que le dio John Cage a Morton Feldman fue la libertad. O sea, le dio a entender que esos experimentos que él estaba haciendo con papel milimetrado, Sí, sí, sí. que esas cosas eran música y eso era composición y eso era viable. O sea, porque Feldman no pensaba que eso, él pensaba que, bueno, son unos experimentos que yo estoy haciendo que me interesan mucho, pero esto no es música, pues. O sea, Cage de alguna manera le dice, si tú quieres que esto es música, mira, yo veo que tú estás enfocado en algo, encontraste algo nuevo, abriste un área nueva de investigación y la estás desarrollando de forma coherente y la estás expandiendo. O sea, eso obviamente es un estilo de composición. Entonces, o sea, un compositor necesita, una persona que quiere, o sea, que tiene esa inquietud, necesita realmente que alguien le diga que lo que está haciendo es válido, porque lo que pasa muchas veces bueno, me pasó a mí en el conservatorio, a mí me dijeron, tú estás muy viejo para estudiar música. Me lo dijeron a los 14, 15 años, me dijeron que estaba muy viejo para estudiar música. Me hicieron la prueba de oído y me dijeron, tu oído no es particularmente Fino. agudo. O sea, no tiene sentido que yo te enseñe música y el pupitre que tú podrías estar usando, lo debería estar usando un chamo de 5 o 6 años que ya demostró una actitud. Claro. Entonces dije, bueno, pues no, pues, ok, está bien. Ante o sea, la persona que sabía me dijo que no. Entonces yo digo, bueno, por aquí no es la cosa, ¿no? Por ejemplo, para mí que yo entendí, o sea, que sentí el permiso por parte de Antoine Boiguer, de Jacques Fry, de Eva María Joven, de Michael Pizarro, o sea, de todos ellos, o sea, fue porque en mis tratos con ellos personal, ellos me daban a entender que yo era un compositor. O sea no hubo nunca un momento, o sea, y esto es nuevo, esto es realmente nuevo. Esto quizás pasó con Cardio y la Scratch Orchestra, ¿no? Pero, o sea, que donde no hay rango. O sea, tú no sientes que... No hay una jerarquía, digamos, sí. No hay, o sea, no tienes que agarrar y... permiso, mi comandante, ¿sabes? No, permiso para hablar, nada de esas cosas, ¿no? Entonces, eso hace que uno pueda contactarlos y escribirles, yo tengo esta duda. Así un poco como las cartas de un poeta Rilke, sí, una cosa así. O sea, el beneficio que o sea, eso es invaluable. Sí, esas palabras de aliento en esa etapa formativa, eso es invaluable. O sea, no hay nada que sea eso es una de esas cosas que yo agradezco profundamente todos los días. En el momento que, a diferencia de lo que me pasó en el conservatorio, claro que te dijeron. O sea, cuando yo me acerqué, estas personas me trataron como un igual con menos experiencia. Entonces, quiero decir, estas personas estaban dispuestas a verme caminar, caerme de bruces, volverme a parar, volverme a caer, y todas las veces ayudarme a levantar sin decirme, coño, siempre te caes en el mismo sitio, ¿cuándo vas a aprender? ¿Cómo vas a dar un concierto así? O sea, no. Sí. Vas a arruinar mi reputación cuando cometas el error en el mismo sitio y digan, este es el alumno de fulano, ¿sabes? Nada de esto, nada de esto. Es otro ecosistema y otro planteamiento totalmente rizomático. O sea, entonces, allí en ese sentido yo digo, bueno, pasa lo hermoso, ¿no? Que es cuando estás aprendiendo, que es la curva de aprendizaje, ¿no? Que es que al principio el avance es muy rápido. O sea, que después llega un momento en que el avance, a medida que más sabes, el avance se va ralentizando hasta que pareciera inclusive que ya no avanzas.
Y eso es parte, y ahí es donde, bueno, es un problema, es donde la mayoría de la gente tira la toalla, ¿no? O sea, eventualmente el que sigue e insiste se da cuenta, no, mira, esto es lo que ocurre es que en el ascenso de su vida uno se encuentra con mesetas que hay que recorrer, tienes que recorrer la meseta. Las mesetas tienen su razón de ser, sirven para afianzar conocimientos, toda una cantidad de cosas. Pero me pasó con Antoine, me pasó con Michael, me pasó con Jörg, con todos ellos, o sea, con Jörg, por ejemplo, esta pieza que grabé con Shira Legman, Pianista, sí, sí. este, eh, la pieza fue, no, Dante Boone, el pianista y compositor, eh, neerlandés, como dicen aquí en Venezuela. Neerlandés. Neerlandés. Sí. Este, no, bueno, es una muletilla, pero, ¿sabes? Es conveniente porque sí, sí. cuando uno no sabe si es holandés o Flemish, o neerlandés, el compositor neerlandés, él hace unos 10 años, él mostró interés. Me preguntó si yo tenía algo para piano. Entonces le mandé una obra que había escrito. Untitled para Antoine Weiger, claro, que es luego la que toca en el recital de Düsseldorf, Ajá, me parece. Sí, 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 sí. exacto. Esa fue la primera obra para piano que yo escribí, que me sentí con confianza suficiente como para presentarle a alguien. Y se la presenté a Antoine. Y a Antoine le gustó la pieza. Y yo después se la pasé a Dante. Dante, o sea, me imagino que con Antoine hablaron sobre programación y la programaron en el recital que quedó después inmortalizado en CD. Bueno, a partir de cómo Dante interpretó mi obra también como lo hizo, o sea, realmente de forma óptima, o sea, yo inclusive veo la partitura y digo, mira, hoy en día yo esta partitura la habría anotado mejor. O sea, conozco más de notación musical. O sea, de la notación musical es algo bien mañoso. Claro. Que no se termina de aprender nunca del todo. O sea, tiene sus mañas, ¿no? Entonces, alguien como yo que iba paso a paso y siempre como que adelantándose al paso, o sea, yo he cometido una serie de unos cuantos errores de gramática y cosas que después otros músicos me han dicho, o sea, sin decírmelo, me lo han dicho, digamos, de manera amable, pues, porque saben de dónde vengo, porque soy un autodidacta. Los autodidactas descubren el agua tibia constantemente y a veces arrastran errores por muchos años que no se dan cuenta, claro, que hasta que alguien dice, mira, pero esto no lo estás anotando bien. Bueno, yo después de esto, viendo que Dante era tan buen embajador de mi música para piano, empecé a escribir otras piezas pensando en él. Escribí otra pieza muy distinta, dos piezas muy distintas, porque o sea, yo no siento que es que o sea, hay que tener un estilo y las cosas por ahí, ¿no? Yo tengo un vocabulario armónico, sobre todo armónico. Y de resto, por lo general me ciño a una forma estricta, muy minimalista. Entonces, ya de por sí, ya de entrada eso, y por lo general esa forma suele estar explicada en el título, o sea, por lo que hay una unidad conceptual, ¿no? Entonces, yo escribí otras dos piezas para Dante, una pieza que era monódica completamente, como las de Anastasis, Philippe Colos, sí, sí. Porque bueno, cuando en esa época también yo descubrí su música, y me impresionó mucho ese tipo de ese nivel
eliminar todo lo Sí, sí, superfluo totalmente. para quedarse solamente con lo Más. esencial. Sí. Por lo esencial. Ese trabajo me impresionó mucho. Entonces empecé de alguna manera como que a pensar también melódicamente, ¿no? Este, de hecho, a nivel melódico yo siempre he tenido una manera de hacer melodías y mis melodías tienen una forma, pues, tienen una particularidad. Entonces hice una pieza que era melódica, también una monodia sin acordes, sin nada, ¿no? este, que él estrenó en un concierto, Dante, en un concierto en Canadá. Este, aprendí muchas cosas de esa pieza de notación. Por ejemplo, él la tocó tal cual como yo la había notado, y después, si la toca tal cual como yo la noté, no es la obra que yo tenía en mente. Eso quiere decir que el error lo cometí yo. Claro, había algún problema con la notación, sí, sí. Yo no escribí, la obra no está bien escrita. Entonces, yo después, esa obra después la he estado escribiendo, reescribiendo, para que suene como yo quiero, Claro. o sea, como esta experiencia es invaluable para cualquier persona y de verdad un compositor necesita al músico de verdad como el agua, como Sí, sí. una planta necesita agua. O sea, uno aprende más de los músicos que lo que ellos aprenden de uno. Ellos lo que hacen es que agarran una obra de uno y la vuelven suya. Y mientras la tocan, mientras está en su repertorio, esa obra ellos la convierten en su obra. Tienen una visión y si ellos la consultan con el compositor, como idealmente debería ser, entre los dos logran una visión común. Bueno, después de esta obra, o sea, otra obra era la que finalmente terminó grabando Shira Legman. La pieza se llama Drei Stimmen y estaba de alguna manera, tiene que ver con el hecho de haber trabajado con Dante, lo que significó para mí, para mi confianza como compositor, escuchar una obra mía bien tocada por alguien que realmente la toca con convicción, y todo lo que eso me permite a mí, o sea, a partir de ahí bueno, y después de esto que viene, o sea, yo a partir de ahí, o sea, voy creciendo como músico, porque ya sé que no está en mi cabeza, sino que esto otra persona eh, vio, leyó, interpretó y logró un resultado que era muy parecido al que yo tenía en mi mente cuando la estaba componiendo. O sea, esta persona recreó la música de forma fiel. O sea, siempre el músico siempre hace cosas que tú no harías, siempre toma decisiones diferentes a las que uno Claro. tomaría, pero eso es irrelevante. O sea, eso de hecho, eso es la magia de la música, Claro. eso es deseable. Eso es deseable, inclusive uno poder escuchar interpretaciones diferentes de diferentes Claro. pianistas de una misma obra, Porque te permite revela, entender esa obra claro, revela distintas dimensiones de diferente. la obra que tú ni siquiera anticipabas en muchos casos, supongo, claro. Exacto, exacto. Como mis obras para piano son realmente la imagen, lo más parecido a la imagen que yo tenía, eh, cuando las escucho no me traen ninguna sorpresa real, sino que lo que ocurre es que yo veo como esa persona recreó la imagen que yo tenía en mente de esa música, la recreó. Otra cosa que también me doy cuenta que es la percepción que tiene el compositor sobre la dificultad de una pieza, eh, es, no suele Ajustarse a la... no ajustarse a la realidad. Yo estoy, por lo general, yo parto del principio de que mi música es más fácil de interpretar que la música de virtuosismo, pero no lo es difícil desde otro punto de vista. Uh, eh, y de hecho lo hablaba con Dante, y Dante me decía que a él le gustan la música con muchas notas o con poquísimas notas. La música en el intermedio para él es muy problemática.
sea, de alguna manera Por como eso. que la cuestión de la interpretación, el discurso que quiere decir esto y todo ese tipo de cosas, se problematiza mucho cuando estás en ese terreno intermedio. Pero cuando son pocas o muchas, ahí hay una cuestión donde nadie se pone a pensar, por ejemplo, en una pieza de Xenakis, qué significa, ni nada. La gente simplemente, wow, Xenakis. Y es como un fenómeno de naturaleza y eso, con miles de notas, complicadísimo, pero nadie se pone igual con una de Morton Feldman, ¿no? Entonces, con Dante estamos en ese también, y yo mismo con Dante estoy en ese terreno, ¿no? Pero con Shira, por ejemplo, me di cuenta de cuando tienes tan pocas notas, es difícil mantener la línea y encontrar el tempo exacto. O sea, para dar con el tempo no fue tan fácil. Y hay el aspecto también del el sonido, el sonido de la pieza es difícil en cuanto al pedal, al trabajo de pedal. Claro, sí, 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 sí. Bueno, y la articulación tiene que ser perfecta, o sea, en el sentido de que cada una de las voces de la tríada tienen que escucharse bien. Entonces, no, me doy cuenta que, bueno, yo, ok, soy el compositor y a mí me dan un piano y yo la toco sin ningún problema, pero es que es una cosa si la línea es, para mí está muy clara, entonces para otros pianistas el cliente tiene que descubrirla. Claro. Y hasta que no la descubre... un proceso, sí, sí, trabajoso. Es difícil, sí, sí. Es difícil. Y el pianista, o sea, todo lo que aprendiste de octavas con Rachmaninoff no te van a ayudar para nada en esto. Entonces, es una cuestión que también me ha servido también mucho, ¿no? De aprender que yo, mira, esta pieza no es tan fácil como yo pienso que es. Yo pienso que es fácil porque a mí me ponen en un piano y yo la puedo tocar. De tal cual como yo la tengo como yo la tengo en mente. Con un tempo un tempo rubato que para muchos sería exagerado, porque justamente yo la línea la veo clarita. Pero no, un pianista que no, hasta que no ve la línea, no sabe exactamente qué tan rápido, qué tan despacio, claro. que finalmente, después de varias grabaciones, de varios intentos, 3 intentos, Shira me manda una grabación exactamente con algunos detallitos como todo, pero impecable en el sentido del arte. O sea, de que lo que está allí es exactamente lo que tenía en mente. O sea, de que la persona que lo escuche va a sentir lo que yo sentí cuando la compuse. El contenido emocional le va a llegar tal cual. Y el tempo rubato, todo. O sea, ella logró lo que se quería, lo que la pieza requería. Que es que la pieza flote en el aire. Que flote, o sea, es una cuestión de peso de cada acorde. O sea, es difícil, la pieza es difícil. No tiene, o sea, porque un poquito antes, un poquito después, todo depende del peso del acorde. El peso del acorde depende del acorde que venía antes y del acorde que viene después. Claro. Pero a la vez no son progresiones de acordes normales. Al uso, sí, sí. Entonces, es una dificultad que ella logró. O sea, fue interesante el proceso de yo explicarme sin explicar demasiado. O sea, porque justamente eso, si explicas demasiado, si dices, en este compás aquí yo me sentía triste, ¿sabes? Ese tipo de cosas no tiene sentido, porque el artista lo intuye cuando se conecta con la línea, ¿sabes? Es que esa cuestión de Van der Weiser, es que hasta componer un silencio sí. Es algo que tienes que investigar y no lo puedes, no es que simplemente, bueno. Te callas y ya está. Sí, sí. Tacet, ¿no? Como decías. Tacet. Sí, no es así. Eso hay que planteárselo. Y fíjate tú, lo que pasó con Van der Weiser fue interesante. Van der Weiser a finales de los 90 y a principios de los años 2000, ellos se abrieron a la posibilidad. O sea, ellos fueron contactados por músicos que venían de la improvisación electroacústica minimalista, que venían ya habían dicho, wow, mira, Taku Sugimoto, mira, Sugimoto, una nota cada 10 minutos. Claro. Esto es improvisación.
eso presentó una especie de como o sea, no era un problema, o sea, digamos que hot topic, ¿no? Que era una cosa así que donde estaba ahí en el aire, había que... Sí. Donde unos dicen, por favor, el emperador está desnudo, se nota legua. Pero otros dijeron, no, o sea, no, porque él podría estar haciendo otra cosa. Inclusive, él tiene, o sea, todos aquí tenemos los discos donde él tocaba ese estilo que a todos nos enamoró. Y fíjate, él desechó ese estilo y se fue por ahí. Entonces, digamos que eso es una cuestión como que dice, un obstáculo allí, pues, que tú tienes que de alguna manera, o sea, un objeto con el que tú tienes que lidiar como músico. Y sobre todo, si uno estaba como músico imbuido en la evolución de la improvisación electroacústica. ¿no? Sí. Entonces tienes a una figura importantísima de la improvisación electroacústica que tomó una vía súper astringente, súper minimalista, y entonces, bueno, de alguna manera eso, ¿cómo reaccionaban los demás músicos? O sea, tú podías decir, ignóralo, o cómo, entonces empezaron músicos que empezaron y entonces ahí empezó una cuestión donde dicen, mira, hay otro tipo que también improvisa, que es improvisador, que lo votaron de uno de los grupos más importantes de improvisación electroacústica porque su estilo era muy minimal, que mira, se encontró con Taku Sugimoto, Radu Malfatti. Radu Malfatti, claro. Radu Malfatti estuvo aquí en Taiwán, por cierto. En abril estuvo con Klaus Philipp. Estuvieron aquí en el sur. No, yo en ese momento no estaba aquí, me hubiese encantado. Pero hay un show en YouTube por si quieres verlo. Y es que es excelente, increíble. El show en YouTube, con la armónica abajo esa, que es lo que toca ahora. Oh. Pero es la hostia, es buenísimo. No, bueno, increíble. Hay una cuestión con que tú sabes que él es el único de los compositores de Van der Weisser a los que yo no he contactado porque de alguna manera es así como... Dice que es súper duro, o sea, como que además... Ahora dice que sea, por lo que oído se ha suavizado un poco, pero antes como que era que solamente tocaba con determinada gente, como que era súper estricto. Sí, entonces yo digo que él era el compositor de Van der Weisser, el único al que yo le tenía miedo. Te miraba, ¿no? Joder. Sí. Entonces, es así como que, así digo, bueno, a él lo votan... Werner Dafeldecker lo vota de Paul Bechtel, claro, sí. Porque, Radu Malfatti le presenta a Werner Dafeldecker una partitura. Y Dafeldecker dice, si esta es la música que tú quieres hacer, yo no puedo tocar más contigo. Se lo digo así. Y entonces, y Malfatti lo dice, muerto de la risa, ¿no? Porque dice, por esto es que él dice casi que, por eso es que yo respeto tanto a Werner Dafeldecker, porque el me dice, me lo dijo así, pues, sin no me lo endulzó ni nada, pues, me votó. Entonces, a partir de allí, entonces dice, Malfatti se da cuenta que a lo mejor su gente no es esa, claro. A lo mejor su gente es Boyguer y Fry y esa gente, ¿no? Y entonces, en efecto, ocurre eso, pero entonces Malfatti viene de la improvisación. Y Malfatti, hay una cantidad de improvisadores que dicen, Malfatti se pasó a Van der Weisser. Vamos a ver, mira, vamos a ver si a lo mejor no podemos entender con esta gente, pues. Y a lo mejor se destraba un poco la evolución de la improvisación electroacústica, que durante algún momento como que no fue que se estancó, sino que cuando un músico dice, bueno, a lo mejor aquí esto el aire se está enrareciendo un poco. Sí. Quiero otro, eso siempre es bueno, sobre todo si improvisas, ¿no? Entonces, Van der Weisser, las partituras de Van der Weisser hasta ese entonces utilizan un cronómetro. Los silencios y todo está determinado por cronómetro. Quiere decir lo opuesto a la improvisación. Entonces, ¿qué pasa? Los improvisadores empiezan a acercarse a esta gente y a preguntarles si tienen partituras. Los
compositores como Pizarro, Poiguer, se dan cuenta que no tienen nada para los improvisadores y empiezan a escribir, empiezan a cambiar su estilo, o empiezan a cambiar la notación. Y entonces ves el cambio, por lo menos en las de Antoine es muy notorio. Cómo pasa de con partitura a la composición para el concierto que dieron con Ben Owen, Barry Chavala y el contrabajista, que ahorita no recuerdo su nombre. Bueno, el contrabajista y Barry, ellos leen partitura, pero Ben Owen no lee partitura. Claro. Entonces, Antoine escribió una partitura súper elegante, donde lo que determina es quién toca en qué momento. Ahora no estoy seguro si él toma de una partitura de Eva María Jovén, que se llama Fondanachta. Fondanachta. Sé cuál es eso. Fondanachta. Bueno, Fondanachta es... Dominique Lache, el que decía, lo acabo de mirar ahora. La de Sapoche y Seloigné, ¿no? Es la obra que dice. Sí, entonces, Fondanachta es modular, pero no prescribe el sonido. No prescribe el sonido. Entonces, solo que dice es, este toca con esto, este toca más suave que el otro toca a un volumen mayor, o sea, pero ningún sonido está determinado. Entonces, esa obra es perfecta para improvisadores. No, ahora me pregunto si a lo mejor Antoine tomó como referencia esa obra para escribir la suya, pero el asunto es que todos ellos empezaron a escribir partituras donde ya el cronómetro no era el factor determinante, porque si estás trabajando con improvisadores, o sea, ¿qué te da un improvisador? O sea, que no te da otro músico. Los improvisadores tienen la capacidad de colocar los sonidos en el momento exacto. Ellos saben que no es antes ni después, sino es aquí y ahora. Entonces, de alguna manera, aprovechar eso. Aprovechar la libertad, o sea, del hecho de que esta gente piensa sobre los pies. Pero al mismo tiempo, como darles un mapa, o sea, unas instrucciones que garanticen que el resultado va a ser música Van der Weisser, que no va a ser lo que yo les dé la gana, creo. Lo que les da la gana. Entonces, es interesante. Es delicado, sí. Es interesante ver que, o sea, que una escuela de composición se abrió a la manera de trabajar de una gente que viene de otro lado, pues que de alguna manera ha estado siempre como que tomando como que claves de la música contemporánea, pero sin seguirla. Sí. Visto como estas agarran como que claves de, qué sé yo, de repente Helmut Lachenmann. Lachenmann, sí. De Lachenmann. Entonces, pero eso no quiere decir que van a hacer música como Lachenmann. Claro. Ellos dicen, mira, vamos a extrapolar técnicas y llevarlas a otro contexto. Bueno, fue interesante lo que pasó también con esto. Que de repente Taku Sugimoto, sus composiciones se empezaban a interpretar también junto con otras de Antoine Boiguer. Y empezó que tú dices, mira, se han encontrado en el medio, se reconocen mutuamente, se aprecian por lo que cada uno aporta a la contemporaneidad y están abiertas una a la otra. O sea, hay una cuestión aquí de que, mira, aquí hay estas áreas en común, las podemos enfatizar, pues, o sea, el diagrama de Venn, pues, entonces, eso a mí me parece uno de los factores más interesantes que ocurrió en esos años 2000. Totalmente. Como una escuela de composición abriéndose a otra escuela que deliberadamente no buscaba tener ninguna escuela, que lo que busca es lo que pasa en el momento. Sí. Entonces pasó eso, o sea que eso. Por un lado, los improvisadores dicen, mira, a lo mejor nosotros estamos dependiendo demasiado de una retórica.
y a lo mejor nos conviene, nos interesa irnos más a lo básico, al material, lo básico del material, las propiedades del material. Que bueno, pasaba eso también, lo que pasaba Sí. también con la escena de Corea, con los músicos Claro, coreanos, ¿no? sí, 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 sí. Balloon and Needle, Balloon toda and esa cuestión Needle, Dotolim, sí, sí, vamos, Dotolim, sigue activo. Dotolim, toda Sí, esa sí, sí, cuestión sí. de que o sea, fíjate, cómo ellos desarrollan las contingencias. Sí, Van der Waals sí, sí, sí. también es un estilo, una manera de hacer música que parte de una contingencia. O sea, Offside, Claro, mira, en el Tokio, sí, sí. dueño, Que tenía que el tocar, dueño el de, otro día lo leía, sí, sí, porque tenía que tocarlo, pues las paredes eran muy finas, claro, solamente podían tocar como sonidos muy, muy silenciosos y solo puedes para no verse tener la policía. máximo 15 Sí, 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 personas, sí, sí, ¿no? sí, Entonces sí. Es eso increíble, sí, sí. lleva a unos sonidos pequeños. Sí, 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 sí. Entonces es una cuestión y el silencio, y además una contextualización. Entonces, con la gente de Otolín pasaba algo igual, solo que ellos pues querían como menos control. Ellos querían como situaciones donde como que permitir que el fallo fuera más probable, ¿no? Sí, sí, Y sí. la cuestión con eso, con los motorcitos y la Con cuestión los discos duros que usa Jin Santayo, esos son discos duros que le va metiendo de corriente y hacen lo que le da la gana. Es Exacto. increíble, o sea. Eso que ahí uno dice, bueno, eso a lo mejor Eh, también guarda relación con Yasunao Tone sí, 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 lo que sí, él sí, hacía sí, sí. esa cuestión de lleva el material hasta su punto Hasta donde su deja de límite, funcionar sí, 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 correctamente exactamente. Sí, sí, sí. para obtener sonidos, o sonidos nuevos. Nuevamente la cuestión de Lucy Guattari, la cuestión de lo que ocurre, Claro. el esquizoanálisis, ¿no? O sea, rompe la barrera de lo permisible para poder llegar a ese terreno virgen donde todavía no hay nada. Que a pesar de todo sabes perfectamente bien que el capitalismo con su lógica, ese terreno lo va a terminar colonizando, Sí. como lo coloniza todo, porque por esa cuestión de esa naturaleza metastática del capitalismo, de hacer metástasis. O sea, esto te da, o sea, los músicos de la improvisación electroacústica, como que entendemos que hay que aprovechar mientras se puede, porque ese momento de descubrimiento va a ser cooptado. Sí, sí, totalmente. Tarde o temprano. Y va a ser, va a ser convertido en parte de un discurso hegemónico del capital, donde pasan cosas interesantes como lo que está pasando. Bueno, fíjate tú que pasó yo me acuerdo cuando vi un comercial de Calvin Klein en los años 90, y la música era Oval. Oh, ¿Te acuerdas Oval? sí, 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 claro, el artista... Hostia, pues no sabía eso. Y la Joder. música era un comercial de Calvin Klein y era con el tiki tiki Oval, tiki sí, sí, tiki sí. tiki, el glitch. El glitch, Era con claro. el glitch. Entonces tú dices, esto ya, o sea, si esto ya, bueno, Wow. yo me imagino que por eso también a la semana siguiente Oval era completamente diferente, totalmente caótico, o sea, se problematizó a sí mismo para Claro. evitar que eso sucediera, ¿no? Pero fíjate tú, lo hablaba en la entrevista que le hice a Michael Pizarro, Sí, sí, sí. de que quizás a lo mejor con Van der Waals llegamos a ese punto donde el silencio no puede ser cooptado. O sea, el capital no haya cómo integrarlo. O sea, la lógica del capital, esos silencios No hay manera de... no son fácilmente integrables. Como que a lo mejor pasa quizá que el silencio sí forma una polaridad con el ruido, en que ambos no pueden ser, o sea, el ruido total y absoluto tampoco puede ser, Sí. por su misma naturaleza no puede ser cooptado porque son todas las Son frecuencias. todas las frecuencias, todas las señales. Sí, 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 sí. Quizás por lo mismo, de la misma manera, el silencio en su potencialidad infinita tampoco puede ser cooptado, porque no, ¿cómo lo vendes? Pues dice, mira, este silencio es potencialmente todo. O sea, no tiene beneficio diferencial, hay una cantidad de cosas, no es mercadeable. ¿Sabes? Es interesante, lo comentábamos con Michael, de que a lo mejor en ese sentido Van der Waals sí representa un área irreductible. Y, y también de la manera como opera,
en el sentido de que se resiste a ser clasificada, a que la gente diga Van der Weiser es esto. Ellos te van a decir, no, Van der Weiser es a lo sumo una coincidencia. Y una manera de hacer las cosas, una singularidad, un punto a partir del cual una cantidad de cosas se vuelven posibles. Eso lo conversaba con Michael. Claro, de hecho, las cosas, el propio ensayo que él tiene, sí, él lo detalla, vamos, el ensayo este que tiene famoso en el que explica por todo, y él lo articula de una manera muy, muy, muy clara y muy interesante, sí. Sí, justamente yo lo conversaba con él porque él lo articula de una manera en ese artículo. Muy precisa, sí. Sí, él lo llama una singularidad, como sería el Big Bang. Sí. O sea, una cosa una cosa sí. A partir de allí pasan cosas. Claro. Antes de que no pasaban antes, porque no estaba dada las circunstancias para que ocurrieran. Lo demás, y bueno, lo que hablábamos, también se hablaba con Antoine y con lo demás, que si Van der Weiser no es sencilla y llanamente analizar las repercusiones a fondo de la obra de Cage. Sí, es una continuación en gran medida de las preocupaciones de Cage, pero también lleva a otro... Es que claro, no sé tampoco yo hasta qué punto, porque recuerdo de haber escuchado a Michael en una de las entrevistas que tenía, como que ya el tema del silencio no era algo ya que le preocupase tanto, sino que se había pasado un poco, él identificaba como que había pasado una fase distinta, ¿no? Que yo creo que también tiene que ver con el uso de las grabaciones de campo y todo eso. Él llega a un momento también en que su producción empieza a cambiar, ¿no? Yo pienso en el disco este, por ejemplo, que tiene con Tsunoda, con Toshiya Tsunoda en Erstwhile, luego los proyectos que hizo el de Continuum Unbound, de Nature and Fauna Again. Revolution Shuffle. También Revolution Shuffle. Hay un cambio, yo creo, ahí, no sé si metodológico, pero es como que toma una dirección un poco distinta con respecto al... Pues yo creo... Con Revolution Shuffle lo hablaba con Michael. Sí. Y decíamos que, bueno, también tiene que ver con algo que decía Antoine. Y él decía que, por ejemplo, la obra de No consumíamos Marx, que es un collage concreto. Sí, claro. Dice, es Van der Weiser. Él decía, para mí eso es Van der Weiser. Entonces Van der Weiser va desde el silencio hasta el involucramiento de tus convicciones políticas, claro, en tu obra. O sea, en ese sentido, yo vi a Revolution Shuffle como, de alguna manera, la confirmación de esto, ¿no? O sea, de que, mira, aquí tenemos una obra que es, en esencia, muy parecida a Non consumíamos Marx. O sea, es una obra claramente política. Sí, claro. Que tiene donde además, creo que, o sea, es imposible que uno escuche esa obra y no te quede claro de que Michael Pizarro es una persona con convicciones de izquierda, totalmente, anticapitalista, así como lo somos casi todos en esta comunidad por razones que tienen que probablemente o sea, pero sin hacer el logo, que tienen que ver con que nadie te da $1 millón para que hagas tu música. Claro. Totalmente. Entonces esto es interesante porque, si bien Antoine Boyer te dice que no hay una agenda política en Van der Weiser, te dice que No consumíamos Marx cabe, claro, dentro de lo que es Van der Weiser. O sea, es como, digamos, que se sabe lo que no cabe en Van der Weiser. Se sabe que en Van der Weiser no caben las proclamas. Los eslóganes, claro. No cabe la cuestión de... No cabe el establecimiento de jerarquías. No, esas políticas sociales. Por lo tanto, es imposible que lo que se entiende como Van der Weiser también incluya al fascismo, por razones obvias. Totalmente. Porque si busca acabar con las jerarquías por autonomía, en su misma esencia, es contrario al autoritarismo, al fascismo, al comunismo doctrinario, sí. a todo ese tipo de cosas. Inclusive se ve que claramente yo incluso diría que
poca gente ha entendido la lección más importante de la Scratch Orchestra, como Antoine Boyer. Quiero decir, Antoine está claro de cómo una iniciativa tan valiosa como la Scratch Orchestra se fue al garete en el momento en que se impuso una línea de pensamiento. Sí, 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 sí. Que en este caso fue la línea maoísta. Claro. De repente ya la música estaba supeditada a algo, o sea, su autonomía que había quedado perdida, su potencialidad la potencialidad de interpretaciones se veía como un negativo, como algo burgués. O sea, todo ese tipo de cosas. Claramente, o sea, Antoine sigue siendo probablemente antiburgués, o sea, en esencia, digamos que el corazón sigue siendo el mismo. Lo que cambia es que ahora ese corazón, de alguna manera se entiende como que mira lo que pasa cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones. Mira en qué deriva todo. O sea, en personas que dicen llenos de vehemencia unas palabras que no entienden. Conceptos que no han comprobado. O sea, es una cuestión de... O sea, entonces, tú, o sea, entonces Antoine es así como que... Además, creo que Antoine, vamos, él participó en una de las comunas estas que había en Viena del, ¿cómo se llama el tío? Este Otomol, ¿no? O sea, que era una cosa como la cosa más loca del mundo. O sea, que supongo que tendrá conocimiento de primera mano de lo que supone esto, ¿no? Antoine probablemente nadie tenga que convencerlo de por qué este tipo de cosas que se vuelven cultos no funcionan. Sí, sí, sí. Y porque él precisamente, porque precisamente buena parte de su trabajo probablemente consiste en atender el jardín y estar arrancando malezas todo el día. Y el bajo, ¿no? Para que Van der Waals siga haciendo lo que debe ser, ¿no? Que es una cuestión, ¿cómo puedes de alguna manera mantener el jardín sin decirle a nadie qué tiene que hacer? Claro. Complejo. Y es una cuestión así coño, por cierto, yo a ver si este año por fin termino una pieza una pieza de flauta que llevo años componiendo para él. Pero es que bueno, esta cuestión de la música es complicado. O sea, son las ventanas de oportunidad, y las ventanas de oportunidad a veces se cierran por un proyecto muy querido por 3, 4 años. Esas cosas pasan, simplemente es así. Y no encuentras, cuando tratas de volverte a montar en el caballo, no es natural, no es nada. Es complicado. Yo tengo un par de piezas así, otra es un trío de cuerdas. Bellísimo, pero que la notación me ha tomado años. Es para Stefan Tut. Stefan Tut, sí. Porque la pieza parte de una pregunta que yo le hice a él. Porque yo estuve trabajando en unas piezas con la resonancia de la guitarra, simplemente el aire dentro de la caja de resonancia, ¿no? Entonces hablé con Stefan para preguntarle si me podía hacer el favor de grabar, si él podía grabar el aire dentro del cello, dentro de la viola y dentro del violín. Porque yo tenía una idea, un poco así como la idea de Stockhausen de los helicópteros, que también se me apareció en un sueño, de una pieza que partía del sonido del aire de los instrumentos. Y de alguna manera eso servían como pedales para todo lo demás que ocurría, ¿no? Claro. Entonces, pensando sobre cómo hacer para obtener el sonido, en un violín es muy sencillo, pues simplemente soplas en el agujero. Claro. Una viola también. En un violonchelo es más complicado probablemente para obtener un sonido audible. Entonces, bueno, con un fuelle con un fuelle entonces, a partir de ahí, entonces, bueno, sí, suena una idea genial. De eso han pasado como 6 años. Wow. Porque es complicado. Claro. Extraer una pieza musical de un concepto no es tan fácil. No es tan fácil. Porque tú puedes hacer algo que sea una ilustración del concepto, pero esto no sería música.
Entonces, yo quiero que sea música. Entonces es haciendo yo análisis espectral de todos estos instrumentos, de estos sonidos, pero haciéndolo además de oído, porque no quiero hacerlo, no quiero hacer análisis espectral, sí. Porque no quiero que me digan cuáles son las notas que puedo usar. Quiero comprobarlas. Entonces, todas las medidas después. Entonces, estoy en una cuestión de un proceso que me ha llevado muchos años de investigación de armónicos artificiales, de toda una cantidad de cosas para la serie armónica, todas, para poder hacer este trío de cuerdas, yo necesito hacer muchísimo trabajo de investigación. Sí. Entonces, el trabajo de investigación no es tan fácil, a cada rato lo he tenido que parar, pero es una obra que yo estoy seguro que, convencido y además empeñado en terminar. Entonces, esa es una obra. Otra obra es un cuarteto de cuerda, y el cuarteto de cuerda es diametralmente opuesto. Es el mismo principio de Drei-Stimmen, que, bueno, un cuarteto puede tocar 4 notas a la vez, o 8, o 16, dependiendo de los stops. Entonces, está hecha con el mismo principio que Drei-Stimmen. Entonces, casi lista, a pesar de que podía estar lista en 6 meses. Y la otra, que es en teoría más original, es más complicada. Entonces, son ese tipo de cosas que digo, mira, se resolvería en 2 meses si yo pudiera viajar a Suiza y trabajar con Stefan. Sí. Y trabajar con Stefan un par de semanas. Claro. La pieza se escribiría sola probablemente. Pero no es así, entonces pasa eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es que digamos que mi obra está desigualmente representada en disco. Porque como para mí es mucho más fácil hacer discos, porque los hago yo en mi casa, claro. Lo que ha ido pasando es eso. Empiezan a salir discos, y entonces me doy cuenta que es un problema, porque la gente empieza a asociarme con un tipo de música. Claro. Entonces, por eso que estoy ahorita con la cuestión de enfatizando, trabajando un poco para lograr otra vez un buen balance a nivel de representación de mi obra. Si tú estás esperando canciones, te vas a tener que esperar el disco que vendrá después de la trilogía, porque se me han ido acumulando canciones. Canciones que sí son canciones que no cabe ver de otra manera. Pues estos son canciones con estructura, entonces están algunos así. Tengo otro proyecto con el que a lo mejor trabajo parte de cosas y música instrumental que tengo, a la que no trato de idear, no le cabe una letra, pero sí le caben, por ejemplo, yo quiero hacer un disco con musicalizando algunas de las tesis selectas de la Sociedad del Espectáculo. De Debord, ¿no? De Debord. Entonces esas las puedo hacer con una narración, o con narración, o con el traductor de Google. El traductor de Google le agarré el gusto, porque tiene esa cuestión que es muy cursi. Entonces es muy cursi, es como muy mediocre, y es como tan genérico. Sí. Tan genérico que de verdad ciertas cosas las puede resaltar. Por ejemplo, claro. Si tú estás escribiendo algo, por ejemplo, muy serio, y le pones el traductor de Google, y quien lo narra es el traductor de Google, o sea, ya no hay posibilidad de una conexión emocional directa, porque el traductor de Google se está interponiendo en el medio, ¿no? Entonces, eso ya te permite otra lectura, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas para mí se han vuelto importantes, que básicamente son claves del pop, que yo he tomado de muchísima gente, de Leonard Cohen, de Bill Callahan. Bill Callahan, de Bill Callahan, eso de de jugar con las expectativas de la gente. O sea, cómo decir una cuestión, bueno, pero hasta Rammstein con la canción esa de Du hast. Como ellos juegan con las expectativas de lo que es, usando su propio lenguaje, juegan con las expectativas de qué pasa cuando le pones otra palabra, Du hast mich,
toda esa cuestión, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. un poco jugar con eso, quizá de una manera menos, que sea más como eso, como juego del lenguaje, pues tiene también un poco la cuestión de otros géneros como el radioarte, Sí, sí. Hörspiel, este, ese tipo de cosas también ocasionalmente informan un poco lo que la cuestión, ¿no? Digo que una persona que tenga cierta experiencia con radioarte y eso, y con Hörspiel, puede ver que, coño, que sí, que a ver, por ejemplo, la pieza esa, en Confirmation Bias, la del carro que se estrella, Sí, sí, sí. con ahí hay un elemento de Hörspiel, ahí en la cuestión. Y también una cuestión la cuestión bueno, la distancia irónica, porque por ejemplo, eso, la cuestión de que se ve claramente que no es una grabación de campo, se No, no, ve claro. claramente que es una grabación extraída de algo específico, pues, de un programa de televisión, o sea, que no permite o sea, esa cuestión de o sea, la distancia emocional, ese tipo de cosas, eso es muy Bertolt Brecht también, Sí, ¿no? sí, Y sí, sí. Godard, esa cuestión. Sí, 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 sí. A mí me gusta también jugar con eso, ¿no? Porque esas cuestiones, o sea, es simplemente cómo hacer que todas esas cuestiones porque nuevamente, si todo eso sí lo sistematiza, no funciona. No funciona porque son referencias y de referencias y tal, entonces tienes que hacer referencia aquí con esto. No, las referencias están allí para el que las capte, Claro. pero no Claro. es esencial para capturar. El discurso va por otro lado, ¿no? Pero yo me digo porque hay una cuestión en la música experimental, hay una especie pasa mucho, esa cuestión de la autorreferencialidad. Claro. Sí, 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 Entonces sí. la gente que no capta la referencia, pues Está le fuera, sí, pasó, sí. le, la broma le pasó por enfrente y no pasó nada, ¿no? No, a mí no es, fíjate, mi modelo para esto es el modelo, quizás la gente diría, pero ¿qué he traído por los pelos? Es Alban Berg. Es Alban Berg y su capacidad de codificar información autobiográfica en sus partituras con los números, en la cantidad de compases, esta forma, esta figura que tiene el nombre de Schoenberg y de su esposa, tal. El concierto de cámara es de Berg. Ahí están Berg, Webern, Joseph Paul Neuer, está todo el círculo de Schoenberg, están Sí, todos sí. allí, en anagramas, en una cantidad de cosas, lo que pasó aquí Wow. cuando fulanito se peleó con fulanito, todo está allí. Y es una cosa así que es como que para los musicólogos es casi como un Una musicólogo locura, sí, sí. detective, fascinante, fascinante. Pero cuando tú lo escuchas, tú no oyes eso, tú No, lo no, no, oyes son claro. relaciones formales Claro. o dramáticas. Entonces es fascinante, la vaina es fascinante. Entonces eso se ha ido quedando en mí por el hecho de eso, tener unos compositores que son fetiches que yo Sí, sí, sigo, sí, sí. siempre vuelvo a ellos, siempre vuelvo a ellos, siempre vuelvo a ellos. Entonces eso se vuelve en segunda naturaleza y afloran de manera que a mí mismo me sorprende. O sea, la cuestión es que eso, si estás haciendo esquizoanálisis, tú mismo te deberías sorprender o sea, lo que pasa con los procesos. Sí, 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 sí. Entonces, eso es una cuestión que digo, bueno, o sea, podría yo resumir mi cuestión muy sencilla diciendo que toda mi música es esquizoanálisis llevado a la práctica, pues, porque el esquizoanálisis es eso, es un proceso práctico. Sí. Un proceso práctico que se utiliza donde el arte y el juego del lenguaje y la música son los más idóneos, Claro. para reconocer. Y además, bueno, lo que sabemos que cómo funciona el cerebro. Pues el cerebro es un enorme rizoma, donde no es que una cosa le pide permiso a otra, eso no funciona así. No hay esta casa aquí, bueno, autoriza para que hagas esto, o aquí este área está contenida y este es el área del cerebro con el que aprecias la rosa, ¿sabes? No funciona así. No, no, no. De hecho, bueno, no. todos los estudios en neurociencia están apuntando a que la interconectividad a distintas partes del cerebro es muchísimo mayor de la que se ha asumido tradicionalmente. O sea que es mucho más fácil imaginarse un modelo rizomático que uno arbóreo, ciertamente. Pues nada, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un ratazo increíble y el nada. gusto fue mío completo.
Y nada, pues ya seguiremos en contacto. Me sigues contando Y en qué proyecto está. si quieres seguir la conversación de manera más informal, cuando quieras. En otro momento la apañamos. Bueno, pues un abrazo enorme desde Taiwán y Vale, vale, que todo Frankie. vaya bien. Hasta luego, Gil.